Módulo 2. Soluciones basadas en la naturaleza. Unidad 4. Soluciones basadas en la naturaleza para tejados. En esta lección empezamos a recorrer varias tipologías de soluciones basadas en la naturaleza. Comenzamos con las soluciones para el edificio con el fin de promover una construcción sostenible y eficiente desde el punto de vista climático. Aprovechando las lecciones aprendidas en la ejecución del proyecto Life My Building is Green, repasaremos un conjunto de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el confort climático en los edificios. En primer lugar, abordaremos las soluciones para tejados o cubiertas, concretamente las cubiertas verdes. En esta breve sesión repasaremos las diferentes tipologías de cubiertas verdes e identificaremos los principales beneficios para el uso de cubiertas verdes en edificios, así como la mejora del confort climático interior. Esta presentación es una traducción de la versión original elaborada por compañeros del municipio de Oporto, que es una de las entidades socias de este proyecto. Al final de la sesión, esperamos que todos sean capaces de reconocer las principales funciones de los tejados y su importancia para la regulación del ambiente interior, así como distinguir los distintos tipos de cubiertas verdes e identificar las principales ventajas y beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza para cubiertas. La historia de los tejados va de la mano de la historia del hombre y su evolución. Desde una temprana edad, el hombre se dio cuenta de la necesidad de protegerse del clima, de los desastres naturales y de los peligros, así como de refugiarse del frío y del calor. El hombre comenzó refugiándose en cuevas o pequeñas cavidades en piedras o escarpes, y más tarde fue capaz de construir sus propios refugios, comenzando con sencillas chozas con ramas y hojas, utilizando los recursos naturales que tenía a su disposición. En la búsqueda de cobijo y protección, y consumiendo los recursos naturales existentes, el hombre supo innovar y empezó a colocar vegetación viva en los tejados como forma de suavizar la temperatura interior. La colocación de estructuras ajardinadas en los tejados se remonta a los primeros registros de las antiguas civilizaciones que poblaron los ríos Tigris y Éufrates, con los famosos jardines colgantes de Babilonia en los siglos 7 y 8 a.C. El clima cálido y seco característico de esta región contribuyó a la aparición de esta innovadora solución. Sin embargo, más tarde, los romanos también intentaron implantar este concepto en sus edificios, en su mayoría asociados a climas cálidos y secos, con una vegetación que contribuía a resguardarse del intenso sol y suavizar la temperatura interior. Con el descubrimiento y el desarrollo de los materiales, el hombre pudo complejizar el proceso de construcción, dando lugar a modelos de cubiertas cada vez más elaboradas en materiales y forma, optando en su mayoría por soluciones inclinadas para evitar la infiltración de agua y la acumulación de residuos en la superficie. A menudo vemos tejados inclinados en todo el mundo, dada la facilidad de flujo del agua, ofreciéndose como una solución práctica y sencilla y sin grandes requisitos de mantenimiento. Más recientemente, y con el desarrollo de materiales de construcción más ligeros y duraderos, fue posible optar por tejados planos, permitiendo el uso del área de la cubierta para otros fines. El tejado pasó a tener una función más allá de la protección y la seguridad, y pasó a tener una superficie útil y a poder recibir y alojar un conjunto de equipamientos e infraestructuras de servicios esenciales para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, las constantes demandas de confort condujeron a un uso excesivo de los sistemas de calefacción y refrigeración, con un elevado consumo de energía que generó un desuso de los tejados planos. La escasez de espacio disponible en las ciudades ha llevado al desarrollo de soluciones para el uso eficiente de las azoteas, potenciando un uso más rentable para los usuarios, sin descuidar las funciones esenciales de la cubierta. Así como funciones esenciales de la cubierta tenemos la impermeabilización, el aislamiento térmico, el aislamiento acústico, la protección frente a los impactos climáticos y la seguridad de personas y bienes, entre otras. Estos serían los principales requisitos que esperamos que tengan una cubierta, sea cual sea su material, forma o disposición. A día de hoy hemos observado un número creciente de cubiertas verdes repartidas por diversas ubicaciones, con diferentes grados de inclinación, con diferentes volúmenes de vegetación, con diversas formas y diferentes usos. Sin duda, a esta democratización de las cubiertas verdes han contribuido algunos factores como son la densificación de las cubiertas planas o con poca inclinación, que mejora la fijación del sustrato a la losa de cubierta, permitiendo que las especies vegetales crezcan y se desarrollen. La demanda de una mayor eficiencia energética, como veremos más adelante, existe una mayor demanda de eficiencia energética de los edificios buscando sistemas de aislamiento térmico más eficaces, duraderos y de bajo coste. La cubierta verde y sus múltiples capas contribuyen a una mayor protección térmica de los materiales de construcción, asegurando una menor amplitud térmica en el interior del edificio y temperaturas más constantes, con bajas pérdidas.
Otro de los factores es una mayor demanda de materiales y recursos más sostenibles. Actualmente existe una mayor preocupación con el uso sostenible de materiales y recursos, y con su huella ecológica. Asistimos a la aparición de materiales innovadores que incorporan materiales reciclados o reutilizados. También influye la necesidad de adaptarse al cambio climático y al aumento del riesgo de fenómenos meteorológicos extremos, que ejercen una presión adicional sobre las estructuras de las cubiertas, especialmente en el nivel de aislamiento e impermeabilización, obligándolas a hacer frente a amplitudes térmicas cada vez mayores, así como a cargas pluviométricas anormales. Todo ello ha contribuido a aumentar el interés y la apuesta por soluciones de cubiertas verdes. Entre los tipos de cubiertas verdes podemos distinguir entre extensivas e intensivas, y existe una solución intermedia llamada semi-intensiva, como veremos a continuación. Pero resulta que es común clasificar solo como extensivas e intensivas, insertando las semi-intensivas en una de estas tipologías. Las cubiertas extensivas se caracterizan por presentar capas de sustrato con poca altura y por el uso de vegetación pequeña. Suelen ser menos exigentes en cuanto a mantenimiento y presentan poca variedad de vegetación. Por otro lado, las cubiertas verdes intensivas se presentan como verdaderos jardines colgantes, con una gran diversidad de especies de diferentes tamaños. Tienen alturas de sustratos considerables, capaces de albergar arbustos y árboles, y son adecuadas para espacios de uso frecuente. Las semi-intensivas se incluyen entre estas tipologías, presentando características típicas de ambas tipologías. En términos estructurales, las cubiertas verdes se organizan por capas con diferentes funciones y con una mayor complejidad en relación al suelo natural. Así, las cubiertas verdes tienen las siguientes capas sobre la losa de cubierta. 1. Capa de impermeabilización. Esta nueva capa sobre la losa mejora y refuerza la impermeabilidad de la estructura, ya que tendrá que hacer frente a la acumulación de agua en el sustrato, haciendo que el ambiente sobre la losa sea más húmedo. Esta capa permite mantener la losa libre de humedad o cualquier tipo de infiltración. Capa antirraíces. La existencia de vegetación creará una red de raíces que puedan romper la capa de impermeabilizante y dañar la cubierta, comprometiendo la viabilidad de la estructura. Esta capa antirraíces protege tanto la capa impermeabilizante como la losa inferior, evitando cualquier daño y manteniendo la vegetación alejada de la cubierta. Capa de drenaje. Esta capa está compuesta por elementos alveolares que aseguran el flujo del agua, evitando que se acumule en exceso en el sustrato y cause daños a la vegetación. Filtro. Sobre la capa de drenaje se coloca un filtro con el fin de permitir el paso del agua reteniendo el sustrato y todos los sedimentos. Esta capa sirve de base para el sustrato, cubriendo toda una infraestructura esencial para la correcta instalación de una cubierta vegetal. El sustrato. Sobre el filtro se coloca finalmente el sustrato que soportará la vegetación. Esta capa puede estar formada por mezclas de diferentes materiales para asegurar la correcta circulación del aire y agua en el sustrato. Y por último, la vegetación. Finalmente se coloca la vegetación que creará el paisaje y proporcionará los beneficios deseados. Los tejados también pueden presentar sistemas de drenaje o retención de agua con diferentes composiciones y alturas, en función de las cantidades de agua previstas. Para climas más húmedos será necesario instalar sistemas con una mayor porosidad para acomodar mayores cantidades de lluvia. No obstante, se puede garantizar el drenaje mediante placas drenantes o utilizando materiales porosos y granulares, como pequeñas piedras. Las mantas se utilizan para cubiertas verdes extensas y para climas más secos. La elección de la tipología de cubierta verde que debe instalarse debe tener en cuenta no solo la capacidad de carga de la cubierta, sino también los servicios de los ecosistemas que queremos ver implantados. Así, los cultivos en cubiertas verdes aportan más beneficios y servicios ecosistémicos en función de la mayor diversidad y complejidad de la vegetación, que suele depender de la altura del sustrato. En este sentido, las cubiertas con mayor capacidad de carga pueden albergar mayores alturas de sustrato y, en consecuencia, recibir una mayor diversidad de vegetación. Sin embargo, a la hora de optar por una cubierta verde se deben sopesar muchos factores, entre ellos la viabilidad de la estructura, el drenaje y las características climáticas, ya que todas las opciones tienen diversos beneficios ambientales, sociales y económicos que beneficiarán al edificio y a los usuarios de muchas formas. Entre los muchos beneficios que presentan las cubiertas verdes, podemos destacar que contribuyen a aumentar la eficiencia energética de los edificios, mejorando el aislamiento térmico y favoreciendo así la reducción de los costes energéticos. Mejoran el aislamiento térmico y aumentan la durabilidad de la cubierta al reducir en cerca de un 90% la acción térmica de los rayos solares sobre la cubierta, protegida bajo la capa vegetal. Contribuyen a reducir el efecto de isla calor debido a la presencia de vegetación, que crea un ambiente más fresco y húmedo debido a la evapotranspiración.
Aumentan la insonorización del edificio debido a las múltiples capas que componen la cubierta verde. Mejoran el paisaje urbano al colorear las cubiertas y llenar de vida las superficies. Contribuyen a aumentar la actividad fotosintética y contribuyen así a la producción de oxígeno, al tiempo que favorecen la captura de carbono, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero. Promueven el aumento de la biodiversidad al favorecer los hábitats y proporcionar alimento y refugio a diversos polinizadores. Contribuyen al aumento de la superficie verde y permeable de las ciudades, mejoran la calidad del aire al absorber y filtrar los contaminantes atmosféricos, reducen el riesgo de incendio mediante composiciones florísticas, ya que los tejados que incluyen plantas suculentas ralentizan la propagación del fuego. Contribuyen también a reducir los costes de mantenimiento de los edificios al aumentar la durabilidad de la cubierta protegiéndola de la acción de las condiciones atmosféricas, aumentan la superficie útil del edificio creando zonas aprovechables y contribuyen a la integridad y sostenibilidad de los sistemas de drenaje urbano mediante la retención de agua en el sustrato. Las cubiertas verdes son una solución de valor para los edificios, independientemente de su uso o función. El Ayuntamiento de Oporto apuesta por el uso de cubiertas verdes en edificios municipales. Un ejemplo de ello es la terminal intermodal de Campaña, una estructura con 4 hectáreas de cubiertas verdes que permite la creación de espacios verdes públicos, a la vez que promueve la eficiencia en las infraestructuras y aumenta la durabilidad de las cubiertas. Aquí tenéis el correo electrónico para poneros en contacto con Nuno Morais, que ha sido la persona responsable de elaborar esta unidad por si queréis plantearle cualquier duda o pregunta. También tenéis a vuestra disposición los canales de comunicación del proyecto Life My Building is Green. Para más información relacionada con el tema o con el proyecto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Gracias por el interés. Con la colaboración del programa LIFE de la Unión Europea.